A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Bienvenidos. Hoy abordamos un tema que toca directamente el corazón de la ética empresarial en nuestro país, la corrupción privada. En febrero de este año, la Corte Constitucional desestimó las demandas de inconstitucionalidad sobre el artículo 320.1 del Código Penal, confirmando la validez del delito de corrupción en el ámbito privado. Esto significa que acciones que afecten la competencia leal o que impliquen beneficios indebidos dentro del sector privado son hoy claramente sancionables penalmente. ¿Qué conductas están en la mira? ¿Qué implicaciones tiene esto para los empresarios? Y sobre todo, ¿cómo construir una cultura de integridad en los negocios? Para esto nos acompaña hoy un experto, Sebastián Tipán Morales, es director del área de Derecho Penal y Compliance de DDC Abogados, profesor universitario y doctorando en Derecho Penal Económico. Con él vamos a entender, en términos prácticos, lo que esta sentencia representa para el mundo empresarial ecuatoriano. Así que acompáñenos. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Marjorie, por la invitación. Qué gusto compartir este espacio contigo. Y bueno, lo que tú señalas, desde hace 5 años atrás, los gremios empresariales, liderados por la Cámara de Industrias y por el Comité Empresarial Ecuatoriano, en su momento presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de los 3 primeros apartados del artículo 320.1 del Código Penal Ecuatoriano, que prácticamente tipifica o incorporó desde el 2021 el delito de corrupción privada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y coméntanos, ¿qué entendemos por corrupción privada en el contexto ecuatoriano tras esta sentencia? Es importante mencionar que la corrupción no tiene que ser entendida en la actualidad únicamente como un proceso de afectación a la administración pública, sino más bien tiene que ser entendida como un fenómeno que puede traspasar a través de varios delitos. Y es en ese sentido que en la actualidad la corrupción tipifica sanciones en corrupción pública, corrupción privada y en países europeos se está sancionando ya la corrupción en el deporte. Cuando hablamos de corrupción privada tenemos que entender que son estas conductas de soborno en un término general, pero que se sancionan en las actividades comerciales o actividades económicas en el ámbito privado, ¿no? A eso nos referimos cuando estamos hablando de corrupción privada. Y la Corte señaló que el delito protege bienes jurídicos como el orden económico, la leal competencia, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. ¿Cómo traducimos esto en riesgos concretos para los empresarios y para las dinámicas de los negocios? Es importante tomar en cuenta que uno de los argumentos que en su momento las cámaras esgrimieron para decir que era inconstitucional el delito de corrupción privada se centraba en que era un tipo penal que se inmiscuía en ciertas actividades de tradición comercial, de tradición económica y que no tenía ninguna afectación y mucho menos una afectación que esté relacionada al tema de delitos, ¿no? Decían que era demasiado abierto y que podía criminalizar prácticas habituales como invitaciones comerciales. ¿Cuáles son entonces las delimitaciones para distinguir entre un delito y una práctica comercial legítima? Bueno, la Corte lo ha señalado, si bien la Corte nos indica que el bien jurídico protegido viene a ser el orden económico a través de la competencia leal que se tiene que ejecutar, también nos indica la Corte Constitucional que existen otros bienes jurídicos y entre esos tenemos que entender que va a estar la propiedad de los otros oferentes, si estamos hablando en términos de competencia, y de igual forma la propiedad en el caso de la corrupción pasiva,
privada pasiva de los propietarios del negocio. ¿A qué hacemos referencia con esto? Cuando nosotros estamos en una dinámica de negocio, partimos de lo que se conoce como la teoría de la agencia, en el cual un principal, que vendría a ser el propietario, dueño del negocio, encarga cierto tipo de deberes, atribuciones a su agente para que éste ejecute las actividades a él encomendadas. Lo que dice la corrupción privada es que este agente, en uso de su posición, y es un poco lo que nos señala también el Código Penal ecuatoriano, que podría tener mejores redacciones, una delimitación mucho más clara, pero esto es en términos general, ¿no? Haciendo uso de su posición, recibe o solicita algún tipo de dádiva, que puede ser económica o no necesariamente tiene que ser económica, y eso es algo que tenemos que entender en ámbitos de corrupción. No todo es un tema de dinero en efectivo, sino que pueden haber otras contraprestaciones que alteren la decisión de la gente. Y en ese sentido, claro, lo que nosotros vamos a sancionar es que esta decisión de la gente en la relación de contratación de productos o servicios se vea alterada por esta dádiva indebida dada por un tercero. En ese aspecto, ¿qué es lo que se puede sancionar o no sancionar? Si es que es de común conocimiento que un proceso comercial viene regido por ciertos acercamientos, en muchas ocasiones por procesos de fee comerciales asignados a un acercamiento o de amistad que se tenga, de relación social. Y en ese aspecto tenemos que delimitar ciertas conductas que primero lesionen realmente el bien jurídico que protege este delito, y segundo, lo que se conoce como conductas de adecuación social. Y es importante tomar en cuenta, realmente, poniendo un ejemplo, un almuerzo que podemos poner en cubierto por persona de $40, es significativo para que la gente que está a cargo del proceso de contratación tenga la decisión de escoger una propuesta que es en precio más alta que la de sus oferentes competidores o de calidad menor a la que ya la están ofreciendo en el mercado. Esto yo creo que no sería algo que nosotros podríamos llamar casos de corrupción. Entonces no es que un almuerzo, no es que una salida de explicación de modelo de negocio, de actividad económica, mañana va a tener que ser sancionado. Pero claro, esto entendido desde un punto de interpretación restrictiva. Sebastián, se escucha el término, o sea, te dicen, es pluriofensivo y con sanción penal, es decir, también puede tener sanciones civiles o administrativas. Bueno, este primer concepto, ¿qué significa? ¿Qué incorpora? Bueno, lo que nos está diciendo la Corte Constitucional cuando dice que el bien o los bienes jurídicos que protege el delito de corrupción privada es pluriofensivo, quiere decir que los intereses protegidos a través de este delito no únicamente es la competencia leal, sino lo que te decía, el patrimonio de los oferentes en ámbito de competencia o el mismo patrimonio del titular del negocio, cuando, claro, tú tienes o encargas a un agente que haga el proceso de contratación de los vehículos siendo una empresa de transporte y él bajo un soborno contrata con la empresa que le oferta un precio mucho más alto del mercado, y esto genera una afectación al patrimonio del empresario. Entonces, eso es lo que se tiene que entender por pluriofensivo, que afecta a distintos bienes jurídicos. Y claro, este criterio de pluriofensivo es muy importante también en medida de que nos ayuda a delimitar qué conductas vamos a entender como punibles y qué conductas quedarían en esto que en términos generales lo podemos entender como parte de la adecuación social. Quisiera que hablemos sobre las implicaciones para el sector empresarial. ¿Cuáles son ejemplos concretos de conductas que hoy sí podrían llevar a una sanción penal en el marco de este delito? En ese caso, por ejemplo, tomando otra vez en cuenta un proceso de selección de personal. Tú como director de una empresa, de una transnacional, pongámoslo en términos más internacionales, estás encargado de seleccionar a 100 trabajadores. Pero
tienes un proceso establecido en el cual el perfil está muy claro de qué es lo que busca contratar tu organización. Sin embargo, por un soborno recibido, tú contratas un grupo de gente que no cumple con el perfil y el proceso establecido por la organización. Claro, esto sin duda es un proceso de contratación de servicios, hay que entenderlo así, que se ve alterado por la intermediación de un soborno a la persona responsable del proceso. Ahí tendríamos un caso que sin duda por la magnitud, es por eso que he puesto la cantidad de trabajadores y claro, en una organización transnacional con perfiles, con procedimientos establecidos, esto puede ser realmente valorado desde un aspecto de corrupción privada. Claro, pero es más fácil en estos ámbitos empresariales más sistematizados, digamos, con una organización más definida, ¿no? Y quizá es menos fácil identificarlo en otro tipo de compañías. O, por ejemplo, ¿qué pasa en el Ecuador, donde gran parte de las empresas son familiares? Ahí, y es importante tomar en cuenta lo que el legislador ecuatoriano ha hecho, dice que pueden ser responsables tanto de corrupción privada pasiva y activa accionistas o socios, es decir, hay responsabilidad en la estructura de la propiedad del negocio, como de sus administradores y directivos de alta dirección, que es lo que se conoce, ¿no? Que tienen capacidad de incidencia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, hace poco tú recuerdas que no había posibilidad de que las sociedades anónimas tengan menos de 2 socios, accionistas, perdón. Sin embargo, en la actualidad, una sociedad anónima ya puede estar constituida por una sola persona. Si es que el empresario es accionista y a la vez gerente general de su empresa, que es algo muy común en las organizaciones ecuatorianas, y prefiere escoger una opción del proceso de contratación que sea por dádiva o sea porque le dieron un descuento, él considera que es el adecuado, no estaríamos hablando de una responsabilidad penal en absoluto. Porque, claro, si es que decimos que el bien jurídico que se protege es la competencia leal, pero también decimos que otro bien jurídico que se protege es el patrimonio del empresario, bueno, yo tengo la libertad de hacer con mi patrimonio lo que mejor crea pertinente, y en ese sentido no estaríamos hablando de casos de corrupción privada. Ahora, habrá que diferenciar, y esto es algo que siempre se lo señala mucho en el derecho de responsabilidad de empresa, en los delitos económicos, que uno es el alcance que tiene como propietario, como accionista, como socio, y otro los deberes y obligaciones que tienes como administrador de una compañía. En ese aspecto se tendrá que analizar si tu conducta responde a ser accionista o socio de una empresa o a tus deberes en torno a cargos administrativos o de administración de la compañía. Entiendo, es difícil, ¿verdad? ¿Cómo le explicamos al empresariado ecuatoriano que, digamos, ya está acostumbrado a cierta dinámica, este concepto de beneficio indebido? Y nos dice la sentencia, ¿verdad? Que puede ser económico y que también puede ser inmaterial. ¿Cómo logramos, digamos, un entendimiento? Claro, normalmente la corrupción o los delitos de corrupción estuvieron asociados al soborno en el ámbito público. En este aspecto, lo que se sancionaba era la entrega de dinero o la entrega de bienes materiales que nosotros podíamos dimensionar económicamente. Sin embargo, los tratados internacionales sobre corrupción y ciertos pronunciamientos de organismos regionales e internacionales nos indican que ya la dádiva, en un término general, no necesariamente tiene que ser material, sino también viene a ser una dádiva inmaterial. Por ejemplo, podría considerarse una contraprestación indebida que yo mañana te dé la apertura de registro, de inscripción en un alto club social de la República, de cualquier ciudad, de Guayaquil, de Quito. O, solo por poner un ejemplo, podría entenderse como una dádiva indebida contra prestaciones en servicios sexuales. No necesariamente tiene que ser un criterio económico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te dice la doctrina? ¿Qué es lo que te dicen los tratados internacionales? Estas contraprestaciones inmateriales, de una u otra forma, tienen que ser cuantificables, porque de esta forma
la contraprestación que tú estás recibiendo, tiene que generar la suficiente influencia para que tu decisión se vea viciada de que la tomes justamente por la dádiva, ¿no? Y nos hablas del tema internacional, Sebastián. La sentencia afirma que este tipo penal responde a compromisos internacionales de nuestro país, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y entonces esto también tiene un significado para la imagen de nuestro país a nivel internacional y para la competitividad. ¿Cómo lo vemos ya también en ese ámbito? Bueno, yo creo que desde un criterio de honestidad intelectual también hay que señalar que la argumentación de la Corte Constitucional sobre este punto que tú señalas es equivocada. Okay. La Convención de la Corrupción a la que hacen alusión, la de la ONU del 2003, en ningún momento establece como obligación la tipificación como delito de la corrupción privada. Lo que sí pasa con otro tipo de conductas que te dicen obligatoriamente se tiene que incorporar como delito en su ordenamiento jurídico. Te dice, podrán ser medidas administrativas, civiles o penales. Sí. Sin embargo, desde un error, y esto es parte de la función de cualquier institución, la Corte lo asevera como que esto fuera una obligación. Y yo creo que eso es importante mencionar. Aclararlo, sí. Por otra parte, ya en el ámbito regional, nosotros tenemos la Convención contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, y tal es el desarrollo sobre corrupción privada en poco nada que la Organización de Estados Americanos no regula la corrupción privada. Entonces, si es que vamos un poco al origen de por qué se incorpora la corrupción privada en el Ecuador, en parte vino por todo esto de la relación económica que teníamos en el gobierno de Lenín Moreno, y que el Fondo Monetario Internacional, para poder facilitar la línea de crédito que en ese momento necesitábamos, dijo, bueno, existen ciertas reformas que deberían ustedes incorporar. Y en este cúmulo de reformas que tuvo la ley anticorrupción del año que terminó de entrar en vigencia en el año 2021, se incorporó este delito. Pero no existe una obligación internacional de sancionar penalmente la corrupción, al menos para los países americanos. Ahora, es un caso contrario lo que sucede en Europa, que ya existe una directiva europea específicamente sobre corrupción privada, que claro, obliga a los estados parte de la Unión Europea a incorporar este delito como uno de los delitos sancionables en sus ordenamientos internos. Sebastián, existe una referencia, y tú lo dijiste hace un momento, al COIP, ¿verdad?, a la responsabilidad penal corporativa que señala la sentencia. Las empresas serán responsables por los delitos cometidos por sus agentes o empleados, o por quién. Coméntanos, acláranos ese punto. Importante mencionar, nosotros desde el 2014 incorporamos la responsabilidad penal de empresas. Justo con esta ley anticorrupción hubo unas reformas de la responsabilidad penal de las empresas. Y claro, creo que es el artículo 49 del COIP. El artículo 49, el artículo 50 nos establecen los criterios generales de cómo se configurará la responsabilidad penal de una empresa, pero en esta ley lo que te dicen es la persona jurídica será responsable en medida de que sea beneficiaria de esa conducta corrupta. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque ninguna empresa mañana puede ser responsable bajo ciertos criterios si es que ese delito no es en beneficio directo o para sus accionistas. Es el punto en que la corrupción privada, si bien genera responsabilidad para las empresas ecuatorianas, habrá que discriminar esto. Y es lo que señalaba. Si es que una empresa se ve beneficiada por un contrato que realmente le trajo mejores prestaciones al objeto de la contratación, pese a que haya habido una dádiva de por medio, realmente no tendría que generarle ningún tipo de responsabilidad, porque no hubo una afectación a su patrimonio, ni hubo un interés propio para la empresa. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción activa en la parte que propone o que entrega el soborno? Claro, se analizará si es que este delito es un delito del agente que buscó sobornar o se debe a un defecto de organización del delito de corrupción privada que ocasionó que se puedan cometer estas conductas en la actividad empresarial. Muchas gracias, Sebastián. Me gustaría que en los minutos que nos quedan podamos hablar sobre el compliance, prevención y buenas prácticas. Eres un referente en la materia. Me gustaría que nos contaras qué deben hacer hoy entonces las empresas para protegerse frente a este riesgo penal.
Bueno, creo que tenemos que entender un poco cuál es la situación económica de las empresas en las cuales nosotros tenemos que superar los niveles de responsabilidad en un ordenamiento interno y partir de entender la verdadera función, operación económica que tiene una organización. Si soy una empresa que contrata con el Estado y esta es mi actividad principal económica como organización, tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles son los grados de responsabilidad por prácticas corruptas que puedo tener ante los organismos multilaterales. Por ejemplo, el BID, por ejemplo, la CAF, por ejemplo, el Banco Mundial, porque ya no son solo temas de considerar los riesgos de corrupción por responsabilidad ante la Contraloría General del Estado o en el peor de los casos ante la Fiscalía, sino también tengo yo responsabilidad ante los multilaterales que financian estos contratos públicos en los cuales a mí se me contrata. Si es que soy una empresa que tiene actividades que no están relacionadas a la contratación pública, es importante tomar en cuenta que los sistemas de prevención de delitos no solo sirven justamente para detectar, prevenir o sancionar el incumplimiento de normativa en prevención de delitos, sino que en muchas ocasiones terminan siendo requisitos de barrera de acceso legal para poder operar en mercados internacionales. Yo tengo casos muy de cerca en los cuales es indispensable contar con un sistema de prevención de lavado de dinero y de corrupción para poder siquiera presentar una propuesta en ciertos mercados como los europeos o en Estados Unidos. Y después de esta sentencia, ¿qué elementos no pueden faltar en un programa efectivo de compliance dentro de una empresa? Sin duda, la identificación de las conductas que puedan generar mayor riesgo en el ámbito de la corrupción privada. Porque, ¿qué es lo que pasa en los sistemas de compliance? En tu mapa de riesgo, ¿qué dices? Bueno, yo no contrato con el Estado, este riesgo no va a tener una mayor probabilidad y no me repercute a mí analizar corrupción porque no pasa eso en mi realidad como empresa. Sin embargo, la sentencia ha ratificado algo que viene desde el 2021 y yo creo que las empresas que quieran tomarse en serio el compliance, sin duda tienen que tener dentro de sus matrices de riesgo, dentro de su sistema de compliance, todo lo relacionado a la corrupción privada. ¿Cómo debe evolucionar la cultura empresarial en Ecuador? Pues a partir de ahora, ¿tú crees que esto va a ser un punto de inflexión que marca un antes y un después? Yo creo que esto va a exigir que las empresas, tienes todo tipo de empresas, pero las empresas que estén más comprometidas con un carácter ético de las actividades económicas que realicen, sin duda esto lo tienen ya implementado y ya lo van ejecutando, pero las empresas a partir de esta sentencia que no hayan tenido esta cultura de cumplimiento, al menos en términos formales, tienen que replantearse y se replantearán la incorporación de estos riesgos en sus sistemas de compliance. Es decir, con una orientación hacia la transparencia y a la ética. Muchas gracias, Sebastián. Me gustaría que finalmente nos comentes cuál sería el mensaje que le podemos dejar a todos los empresarios que ven hoy esta sentencia con quizá preocupación en algunos casos o con algo de resistencia, y cuál sería también pues tu mensaje final a toda la audiencia. Yo creo que para los empresarios es importante que sepan que lo que se busca sancionar son esas prácticas que afectan al patrimonio empresarial, evidentemente por contrataciones se han visto afectadas por sobornos. Y el mensaje de resistencia es sin duda buscar cumplir, buscar evitar que nuestros agentes, que nuestros directivos, a espaldas de lo que la organización persigue, vengan ejecutando estas prácticas para un beneficio personal y fuera de los objetivos organizacionales. Muchas gracias, Sebastián. La lucha contra la corrupción pública y privada es hoy un eje esencial para la competitividad y la convivencia democrática. Como hemos escuchado hoy, la Corte Constitucional ha dejado claro ya que la integridad de los negocios no es solo una cuestión de reputación, es también un imperativo legal. Agradecemos a nuestro invitado Sebastián Tipán Morales por su análisis y claridad y a ustedes por acompañarnos en este espacio. Nos vemos la próxima semana.
Tito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.